Los olmecas. La cultura olmeca o cultura madre mesoamericana fue una civilización antigua precolombina que habitó en las tierras bajas de centro y sur de México durante el periodo preclásico. Aproximadamente en el estado de Veracruz y Tabasco, los olmecas se desarrollaron entre los años 1200 a.C. hasta alrededor del 400 a.C. y por esa razón es considerada por muchos la cultura madre. El territorio olmeca se caracterizó por ricas llanuras altas y crestas de colinas bajas. Fue ahí donde los olmecas construyeron sus tres templos principales, que son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo fue el templo olmeca más antiguo situado en la cuenca del río Coatzacoalcos en Veracruz. El inicio del florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor de 1150 a.C., época de la cultura donde data la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en el sitio. San Lorenzo fue saqueado en el año 900 a.C. y las esculturas monumentales sufrieron un intento de destrucción. Algunas se enterraron y otras fueron trasladadas al centro ceremonial La Venta. La Venta fue el centro ceremonial más importante de los olmecas. Esta antigua ciudad se distingue por su arquitectura monumental de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade. Además, cuenta con la pirámide más antigua de Mesoamérica, y también se han encontrado cabezas colosales y tronos, que merecen especial reconocimiento por el hecho que para construirlas tuvieron que ser transportados los enormes bloques de basalto desde la sierra de Tustlas a decenas de kilómetros de ahí, ya que por ser una zona pantanosa y arenosa no había piedras. Este centro ceremonial fue el último en desarrollarse, es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivía en los centros ceremoniales anteriores. Estos centros ceremoniales tenían función de ciudades, y en ellas se construyeron edificaciones de tierra y adobe. Religión. Los olmecas tenían una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua y los volcanes. El centro de su religión es el culto al jaguar. Es por eso que los guerreros de más alto nivel se les llamaban los guerreros jaguares. En la cultura olmeca hay muchos animales considerados como dioses, como el caimán, el sapo y demás reptiles. Normalmente aparecen mezclados entre sí, creando seres mitológicos. Sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, descendientes directos de las divinidades. La religión olmeca es una religión compleja, que no se pudo descifrar aún, pero se cree que pudo tener una doctrina aceptada por el pueblo para justificar, explicar y legitimar a los linajes gobernantes, las desigualdades sociales, las fuerzas sobrenaturales y establecer vínculos entre estas y los gobernantes. La religión estaría institucionalizada, con un cuerpo doctrinal y su panteón. De esta forma, los líderes gubernamentales utilizaban un signo de una figura animal para identificarse. Cultura olmeca. Los logros que se le atribuyen a la cultura olmeca fue el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Se cree que los olmecas fueron los primeros americanos en utilizar la escritura de grifos para representar su lenguaje. Arte olmeca. Los objetos más importantes y conocidos son las cabezas colosales, que son un ejemplo de escultura monumental y una de sus mejores representaciones artísticas. Se cree que pueden representar a guerreros o a jefes. Se conocen 17 ejemplares, la mayoría de ellos repartidos entre el Museo de Antropología de Jalapa y el Parque Museo La Venta. La civilización olmeca fue una de las civilizaciones más importantes y misteriosas de Mesoamérica, ya que todavía en nuestros tiempos su estudio sigue vigente.